Sajo es increíble, pero claro, tiene que buscar trucos nuevos todo el tiempo por una cuestión de la lógica del arte, no porque vos juez o yo crítico le pidamos más, sino porque la lógica artística requiere un cambio continuo. Perfecto. Bueno, cerrando este tema y ya, igual vamos a debatir un poco más, después vamos a ir a preguntarle a cada uno, pero primero creo que nos falta como debatir una de las batallas más importantes y más polémicas de todas de la historia, que es el asesino Woz. Nada, también pasando un poco de lo que sería votar con planilla, votar a mano alzada, como también la diferencia entre una y la otra, ¿no? De qué se valora o qué se termina como decidiendo con una planilla y qué se termina decidiendo cuando es solamente, o sea, el sentimiento, lo que estás viviendo en el momento. Maxi. El asesino Woz. Creo que está bueno para hablarlo, se me ocurrió antes hace un ratito cuando hablamos del tema de la verdad, de como el peso de la verdad en los punchlines. A ver, análisis global cortito, para mí la batalla era réplica, estoy hablando del 2019, la última asesino Woz, que fue la Sí, que sí. tiene las visitas Sí, y todo sí. eso. Ah, no, Como la más polémica de para. todas. La Argentina no. Hay tres. No, La de Claro. Hay tres, España. yo hablo de la tercera, claro. la que La de fue en España. España, que fue en La de octavos de España. final. La de Ah, España. Creo que es la más polémica de todas. Claro, contexto, octavos de final, Woz venía de la internacional pasada a ganarle la final a Asesino, la anterior Dudosamente. final la había ganado Asesino, la de Woz fue polémica para algunos y ahora venimos a la tercera como la etapa 3 de esta batalla, La que definitiva. es en octavos de final, en España, se cruzan en octavos. A ver, a mí a grandes rasgos me pareció que la batalla natural era réplica, de entrada hubiera votado una réplica, en la primera réplica me pareció de Woz y en la De segunda Woz. réplica me pareció Asesino. Ahora, y para sacar este tema que lo estamos hablando antes del peso de la verdad, parte de lo que pasó en la réplica, que para mí gana Woz, es que se genera técnicamente algo que está muy interesante y que está muy bueno de parte de los dos, o sea, los dos responden, son muy coherentes, pero lo que estaba diciendo Woz para mí tenía un pequeño peso extra argumental que le daba la razón, que era la verdad. O sea, Woz hablaba desde lo que él representaba, cuando empieza a hablar como de la música de Woz, y Asesino lo toma un poco desde el lado de, lo critica más de reggaetonero, más mainstream, que quizá no aplicaba tanto su personaje, pese a que la ejecución técnica de la rima de Asesino es impecable, porque desde la primera barra le responde. A mí en ese sentido me pareció como una ventaja de Woz, y ahí vuelvo un poquito al tema este del peso de la verdad, de que para mí, y creo que para todos, era evidente que era más acertado o más cercano a la verdad lo que estaba diciendo Woz. Y bueno, y paso la palabra al que siga. Vale, la pregunta es, de la última batalla de Woz Asesino, ¿es la pregunta sobre esa última batalla? Sí. Sí, Bueno, lo que yo creo pienses de esa batalla. ahí venía una sucesión histórica, no la recuerdo al 100% la batalla, pero la primera batalla, si no me equivoco, fue Woz contra Asesino en México. Ganó Sí, en Asesino 2017. bastante claro, porque Woz era bastante inmaduro en comparación a lo sí, que sí, luego sí. desarrolló como Sí, competidor. Sí. Luego se dio la vuelta en Argentina y creo que el único momento de duda que puede haber puede ser cuando dice la rima esta es la diferencia entre mi país y el tuyo. Creo que esa es la rima de la batalla realmente. Yo bajo mi punto de vista quiero recordar que para mí ganaba Asesino, pero al final a nivel de justicia se la dieron a Woz porque era como Mau había ganado en México, Woz tenía que ganar en Argentina. Y este cargo de pseudo injusticia creo que al final fue algo que es lo que evitó que Woz ganase antes de esa última réplica en España, porque creo que era bastante claro que Woz ganaba antes de esa réplica. Creo que a día de hoy se está rompiendo cada vez más el hecho de esa justicia en la sombra, que hay igual que el concepto de la planilla, que es ese concepto me lo apunto y Franich, que ha sido espectacular, Sí. de la planilla en la sombra. Creo que siempre ha habido como una justicia en la sombra que ha estado detrás en Red Bull como apoyando lo más mainstream. No digo que sea a nivel empresario, no digo que sea a nivel de jueces ni que haya una instrucción. De deseo. Claro, pero es algo que hasta a día de hoy, que cada vez se está rompiendo más, ha ido sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí creo que para mí a nivel subjetivo es bastante claro, o sea, comparto 100% lo que dice Maxi, para mí gana Woz antes de esa última réplica y creo que al final hubo un ajuste de cuentas como precedente que venía arrancando desde el primer enfrentamiento que ellos tenían. Lo que opino. Perfecto. ¿Inefable?
Perfecto. Yo me sumo a lo que opinan mis compañeros. Creo que en la votación, en la primera era de Woz, en la segunda de Asesino, y creo que ahí se nota mucho la diferencia entre un competidor. Creo que Asesino va muy en la de batallero, como el asesino del mundo de las batallas de gallos, y Woz va como el MC resiliente, después de haber vivido la final que perdió y la final que ganó. Y yo me quedo con la rima de la de Cangures de Unión. Sí. Creo que Woz representaba la Después revolución la en ese revolución. tiempo. Claro, es de Chile, de Argentina, de todas las naciones. Sí, sí, increíble, increíble. Total, Increíble. creo que al menos eso marcó en mí cuando vi esa batalla. Sentía esa diferencia entre el MC resiliente y el batallero asesino con ganas de demostrar su superioridad. Y creo que fue una buena forma de darle un tercer episodio a esa rivalidad tan importante que hubo. Creo que ocurrió lo que tenía que pasar, aunque yo hubiese votado por vos en la primera. Yo creo que ¿Infra, algo para agregar? yo creo que las tres, se podría hacer un documental de 1 hora y pico de estas tres batallas, de lo que significan. Primero un Woz, como dijo Soen, muy chiquito, yendo a México, casi revelación, y llega a la final. Creo que en la Argentina ya se da un Woz maduro. Y voy a contar una anécdota que me parece muy interesante personal. Cuando una semana después se da, de la final en Argentina, se da la final contra Papo. Contra Papo en el Y yo voy como crítico, en ese momento escribía, y en un momento termina y estaban todos festejando, y estaba sentado Woz triste, era campeón de las dos cosas y estaba triste. O sea, y me pongo a hablar con él y me pregunta, ¿Infra la gané? Me dice. O sea, porque era tanta la presión que en esa época, en un momento saca Andrómeda, que Andrómeda es, y me pongo a hablar de Andrómeda, porque Andrómeda es una diosa que se entrega para calmar al monstruo, ¿no? Entonces en algún punto le digo, Andrómeda es lo que te está pasando a vos, ¿no? Es el artista entregándose al monstruo del público, que se lo morfa por todos lados, y el tipo me miraba así como diciendo, sí, no quiero batallar más en algún punto. Digamos, a ver, lo que se da ahí es importante en algún punto para pensar lo que es hacer freestyle y lo que es esta cosa nuestra del público sobrevalorando, infravalorando. Esa batalla para mí es de Asesino, la de Argentina. Yo en ese momento le mentí, le digo, sí, fue tuya. Ya la ganaste, digo. Pero también hay otra película, que es el jurado argentino, por ejemplo, votando al argentino, y el mexicano votando al argentino. Digo, hay toda una tradición nacional de cómo se vota en Red Bull. Ahora en la última. Digamos, yo tengo que votar al mío porque es patria, como diría el caudillo de esto, y eso es ser argentino o ser mexicano. Porque, a ver, podemos criticar uno, pero podemos criticar por qué Adrián no votó Asesino. De hecho, digamos, lo ocultó públicamente, Adrián. Dijo que había dado réplica y luego no, hubo un jaleo, ¿puede ser? Bien, pero digo, vieron que es una película todo esto, digamos, quiero decir, es muy difícil analizar estas batallas en función de que, bueno, indudablemente Mau es, o al menos creo que está el consenso de ser el freestyler más orgánico y de mejor de todos los tiempos. Un Woz que realmente era como su figura para Argentina, era un argentino que volvía a llegar a estos lugares, que tenía la garra para ganar, que conciliaba flow y punch y conciliaba arte y deporte. Digamos, que no sé si se dio después de alguien que conciliara tan perfectamente estas dos cosas. Y me parece que yo creo que esa segunda es impresionante. Yo me quedo con esa imagen de un pibe de 20 años, o sea, con 5 millones de seguidores, y la presión y sintiendo, ¿no?, esa angustia digamos, que está en esa canción hermosa, ¿no?, en Andrómeda, marcando esa cosa de terrible, ¿no?, la presión, la oscuridad, lo que tiene que ver con ser freestyler y lograr ser campeón. Lo digo esto porque ese año Woz también tiene un momento en la que duda y termina siendo campeón, y digo, los campeones tienen que estar preparados para ser campeones también, ¿no? Y nosotros que estamos un poco de jueces y de todo eso también creo que sentimos, no sé qué sienten ustedes, esa cosa de si son o no, si están o no, si se puede cumplir esa idea de ser campeón o no. Bueno, justamente agarro eso y lo pasamos a una batalla por el campeonato también, Papo Larris, que justamente Papo, después de muchos años de intentar ser campeón, sin contar el tema de la patada, que ya lo hablamos y todo, que igual, Infra, creo que vos ya dijiste que como que la batalla ya la tenía ganada, pero ¿cómo la vieron ustedes la batalla? Obviamente sin contar la patada. Puede que Papo ganase antes en la réplica. Como yo vi, sí que es que no recuerdo muy bien la batalla, pero yo sí que recuerdo que bueno, que Papo estuvo controlando
gran parte a nivel emocional la batalla. O sea, realmente en Larryx no se jugaba nada, con lo cual el feedback también era mucho más a favor de Papo. Creo que Larryx fue muy listo en el momento en el que juega con el trofeo, porque es un símbolo que al final él no se jugaba nada con ese trofeo, porque al final era o Papo o Mecha lo que podía suceder ahí en esa ecuación. Y eso, pues creo que al final lo de la patada en sucio es lo que ha definido antes Infranix de la mejor manera. O sea, no lo había visto así. Me parece increíble como lo ha dicho. Pero creo que a nivel de puntaje sí que podía haber ganado Papo de manera directa, ¿eh? Sí que estoy un poco en esa línea. O Papo directo o réplica a Papo arriba. Mi sensación. Inefable. Opino igual que Soin. Yo creo que o Papo directo o réplica, aunque me gustó mucho más la propuesta de Larryx. Es que yo soy muy fan de lo que hace Larryx dentro de... Y además de que somos muy amigos y de que en el país que nos veamos, no sé, ranchamos mucho juntos, me flipa mucho su propuesta artística. De hecho, yo lo conocí porque empezamos a hablar de libros. Ahora que estuvimos en Colombia, igual estuvo con nosotros haciendo freestyle. Como que creo que su personaje tiene mucho que enseñarle al mundo de las batallas de freestyle como tal. Su tipo de competidor. Entonces su propuesta me gusta mucho, siento que es muy rupturista, que es muy artística, que es muy fuera de lo común, aunque dentro de una batalla en formato FMS vi a Papo haciendo lo que él sabe que necesita para poder convencer a 3 de los 5 jurados y ganar. Perfecto. Maxi. Sí, yo voté a Papo básicamente, pienso que otra vez lo mismo, sin haber visto ese momento tan polémico. Pienso que Papo leyó muy bien la batalla, porque le dio pocos argumentos. Si ves la batalla, casi que no lo ataca a Larryx. Casi que no lo ataca. Él rapea sobre sus merecimientos, sobre por qué merece ser campeón, entonces Larryx tiene pocos momentos para responder o entrar en un terreno argumental. Y creo que le ganó, fue por superior por poquito en casi todos los rounds. Y nada, yo ahí veo la diferencia, pese a que otra es lo mismo. Larryx me parece que tiene una propuesta súper fresca, lo que hizo en ese minuto fue fresquísimo. Mismo la respuesta, que me parece que hay que valorar un montón, la respuesta de Larryx después de lo de la patada es espectacular, debe ser de sus mejores rimas en la batalla, que habla de patada espartano, mente ateniense, súper frío y súper clean en ese momento. Pero sí, para mí fue de Papo por poco, pero sí, pero creo que la batalla de Papo no sé qué piensa ahí. Yo creo que la réplica estuvo bien, que era lo que necesitaba Papo. Cuando dije ya estaba, era porque la réplica le servía y él lo que tenía que hacer, era la segunda vez que le pasaba, le había pasado con Trueno, que tenía que sacar una réplica y no pudo. O sea que en algún punto tenía esa ventaja de que si bien Larry tenía mucho MVP, muchas veces MVP, o sea, también era posible para Papo, que era el otro que tenía ese puntaje, llegar a una réplica. O sea que si era ganar directo, posiblemente hubiese sido otra batalla. Si él tenía que ganar directo a Larry, hubiese sido otra batalla. Posiblemente desde lo emocional. Pero bueno, ya había pasado con Trueno que no pudo, y acá pudo realmente. Entonces la batalla era contra él. Por eso esa patada me parece a mí que es como contra sí mismo, ¿no? En algún punto. O sea, de hecho después él termina charlando y contando algo que me parece muy interesante, que antes de salir a batalla se sintió tanta presión que casi no salió por un tuit, ¿no? de Gassier, pero muy poco el día anterior le había dicho, ellos hacen lo que yo quiero, entraba en el juego de ficción, ¿no? Bueno, ellos lo dijo en una rima, ¿no? Entonces Gassier responde por fuera de esa rima y casi no sube Papo, pero se notaba que, a ver, que en algún punto era contra él la batalla. Él tenía a ver, durante 4 años, Papo inventó el modelo artístico en Argentina. Él inventó la idea de la puesta en escena en lo que sería el último round, en la capela. Él inventó el tecniqueo y salida con punch. Él inventó los minutos que valían 1 minuto y que no eran 6 entradas. O sea que en algún punto, pero era interesante, digamos, cómo administraba su tensión, ¿no? Inclusive antes y después del campeonato. Ojo que vuelvo a lo mismo, porque después, o sea, Hegel dice, ¿no? Que el futuro, o sea, de alguna manera está antes que el pasado. Quiero decir, que uno si no tiene hacia dónde va, digamos, es muy difícil gestionar el pasado. Y ser campeón, uno tiene que ser campeón a veces antes de todo eso. Por eso me parece impresionante que él pudo mantener una réplica, que era lo que necesitaba. Y cerrar un ciclo de 4 años que para mí ya era campeón, Papo, de esta liga. Digo, aunque no fuese campeón, él había inventado un formato, o sea, una manera de vivir el formato que no lo había hecho nadie, ¿no? Que después por ahí uno puede decir que Jace lo hizo en Perú, pero cuando no existía FMS Perú, ya lo hizo Papo primero, ¿no? Esta idea de pensar lo artístico.
Está bien, con Dani también, pero pasa que Dani era artista, pero sacrificaba la planilla. O sea, quiero decir, Dani era artístico, pero no conseguía puntos. Papo conseguía puntos y era artístico, ¿no? Era como una cosa interesante. Sí, sí.